hay video, hay imágenes que lo avalan en un mano a mano, ingresando por izquierda, por la parte izquierda del área, sí, hacía un gran encare. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy sí, arrancamos con todo el domingo. Sabemos que está esta gira de preparación para la selección sub-17 de Ecuador y también de Panamá, pero hoy venimos a hablar de ellos, ¿no? Venimos a hablar del amistoso, del primero que han tenido. Me pongo la tricolor, también está la de Panamá. La verdad es que es indistinto, pero bueno, saben que vamos ahí turnándonos un poquito, vamos hablando de ambas selecciones. En este caso venimos a hablar de su amistoso en Ecuador, sí, de lo que ha sucedido en este encuentro que han disputado ambas selecciones, preparándose también para lo que va a ser pronto, en breves meses, el Mundial de Indonesia para ambas selecciones, que encima están en el mismo grupo. O sea, es un duelo directo de preparación, estudiándose casi de manera pasiva, ¿no? Por el momento, pero saber a qué juega el rival, ¿no? Con las armas que tiene hoy para poder disputarlo y que luego va a tener para el Mundial de Indonesia. Duelo directo entre ambas selecciones, sabiendo que comparten el grupo A, sabiendo que comparten el grupo del anfitrión, el grupo del local que es Indonesia, y que obviamente van a estar luchando por una posición para la fase eliminatoria y final del Mundial Sub-17. Así que hoy venimos a hablar de ello, venimos a hablar de qué propone la Tri, de cómo han salido, de todo lo que tenemos para aportar desde el análisis, desde el resumen y desde la reacción también, junto a ustedes que nos pueden apoyar y obviamente aquí en este canal. Pero antes de arrancar, sí necesitamos que se suscriban, muy pero muy importante, aquí abajo con el botón rojo. También pueden activar la campanita ahí para no perderse ninguno de los videos. Si quieren seguir ahí de cerca a la mini Tri o también a la mini marea roja de Panamá, lo van a poder hacer por aquí, así que activen la campanita. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar del amistoso entre Ecuador y Panamá, por lo que es la preparación del Mundial Sub-17. Partido en Ecuador, en el Paz Delgado, para poder obviamente apoyar a la Tri y también a Panamá en este partido de preparación, en este bloque que han armado para poder prepararse de cara a lo que es el Mundial Sub-17, ya sabiendo que para Ecuador no va a estar Kendry Maravilla Páez, ya está confirmado, salvo que haya un cambio brusco en el camino, más allá de que he leído sus comentarios realmente en Sudamérica 2.0, donde hablamos del tema que quieren que juegue Kendry Páez el Mundial Sub-17. Yo también apoyo la misma moción, pero bueno, lamentablemente ya Diego Martínez dijo, es de primera, es de la selección mayor, ya no se lo puede tocar. Si Félix Sánchez Vaz lo desea, lo va a tener, y Félix Sánchez Vaz cuenta demasiado con él, ya es imprescindible. De hecho, ha jugado frente a Uruguay, ha debutado, le ha gustado y ya con 16 años pertenece a la selección mayor. Lamentablemente para la mini Tri tendrá que buscar, pero obviamente que por ahí, me parece a mí, habrá que verlo después en el Mundial, que no sé si se va a notar tanto. Seguro que sí, la magia de Kendry es única, pero Ecuador tiene mucho talento. Ecuador tiene muchos, pero muchos jugadores que pueden dar el 100% y que realmente pueden estar a la altura de la selección en este Mundial Sub-17. Dato no menor, antes de arrancar con el partido, y que también tiene que ver con esto. Debido a la insistencia que ha tenido la gente, o por lo menos eso se me ha informado desde aquí, desde las redes y obviamente desde los portales que hemos podido visitar, y también me lo pueden confirmar acá abajo, debido a la gran insistencia de la gente, el partido fue a puertas abiertas en el Rodrigo Paz Delgado y la gente de Ecuador quería apoyar a su selección, quería estar cerca, obviamente, además de aficionados, familiares también, ¿por qué no?, de los jugadores que tienen la oportunidad de representar a la tricolor desde tan jóvenes. Así fue. Estadio que ha tenido su concurrencia ecuatoriana debido a la insistencia que han tenido. Se iba a jugar ahí a puertas cerradas, tranquilo, sin tener tanta expectativa, pero la gente insistió y la gente de Ecuador quiso ir a ver a su selección un sábado a la tarde ahí en Ecuador y tratar de apoyarla, ¿no?, en este partido amistoso a lo que va a ser previo al Mundial de Indonesia, que no creo que todo el mundo vaya a poder ir porque no queda acá al lado, no queda en Argentina, en Colombia, en Perú, no, queda en la otra punta del mundo. Entonces me pareció lindo, me pareció destacable. La verdad que la gente de la Tri siempre incondicional a su selección, juegue donde juegue, y obviamente si tenía la posibilidad de ir, lo hizo acá en este caso. Y acá tenemos la posibilidad también de hablar un poco de lo
lo que ha sido el partido de la selección ecuatoriana, de lo que ha sido, bueno, entraron en calor, también pudieron llegar. Y no menor, la alineación, la formación de Ecuador en este caso, que fue con Cristian Lor, Alex Soba, Snyder de Mena, Aníbal Gómez, Jesús Polo, Ronnie Troya, Jairo Reyes, Elkin Ruiz, Michael Bermúdez, obviamente uno de los estandartes, Kenny Arroyo, Yandri Vázquez, todos los jugadores que fueron de entrada para el equipo de Diego Martínez para poder calzarse en este amistoso el partido, ¿no? Y de Panamá no podemos hablar sí o sí de los titulares porque no encontramos esa información, por lo menos desde nuestro lado, pero sí tenemos aquí la lista de convocados, quienes han ido a este microciclo, a esta preparación y quienes han estado presentes en este partido, algunos en el banco, otros también en el campo de juego, con Sai David, Manuel Romero, Joshua Pierre, Giancarlo García, Juan Jiménez, Eric Díaz, Eduardo González. Después tenemos también a Juriel Nereida, Ángelo Gudiño, Juan Hall, tenemos a Elder Marta, Cajir Tovares, Ernesto Gómez, Anel Raisi, Edmilson González, Oldemar Castillo, Luis Mendoza, Kevin Walder, Yael Pierre, Iván Picard, Luis Gaitán, Héctor Ríos y por último también José Rodríguez, los dirigidos por Mike Stump. Aquí los tenemos y bueno, ya a partir de esto tenemos que empezar a hablar del partido. Y ahora sí, comenzamos a hablar del partido, un partido que a priori, más allá de no tener tantas imágenes, sabemos que al principio se dio estudiado, también obviamente dividido y disputado para estudiarse las elecciones en Ecuador, más allá de que la TRI tenía la localía, se empezaron a ver las caras, Ecuador se fue aproximando, Ecuador fue llegando, se fue acercando al área rival, al área de la Marea Roja, al área de Panamá, y a los 26 minutos conseguía el primer gol. ¿De quién? De su capitán, de uno de sus estandartes. En esta selección hablamos de Michael Bermúdez, ponía el 1-0 para Ecuador. El 1-0 para la TRI a los 26 minutos de partido, se conseguía el 1-0 en el encuentro y ya Ecuador pasaba a ganar. Ecuador empezaba a disponer de su juego de manera más tranquila, podía estar más sólido desde el fondo y empezar a ir a ganar mejores situaciones de juego sabiendo que ya estaba arriba en el marcador, que no lo perseguía la oportunidad de tener que estar 1-0 y ya tener que estar ganando. Ya lo tenía de entrada, pero esto no fue todo. Aprovechó el momento. Ecuador aprovechó el momento en el primer tiempo. 6 minutos más tarde, a los 32, nuevamente Michael Bermúdez, su estandarte, su capitán, quienes sabemos por ahí, ya nos imaginamos que puede ser una pieza clave en este mundial y nuevamente el capitán Michael Bermúdez ponía el 2-0, 32 minutos, Ecuador ya sellaba bien el primer tiempo. Importante sacar esta diferencia frente a la selección de Panamá que no pudo reaccionar ante esos 6 minutos realmente intensos de Ecuador y que terminaron llevándose los 2 goles de diferencia a lo que fue el final del primer tiempo. Sí, luego Ecuador tuvo la oportunidad de sellar el encuentro, se fue la primera etapa, se fue el primer tiempo, se fue la primera parte y aquí Ecuador se iba 2-0 al descanso. Bien, sacando la diferencia rápidamente, aprovechando el mal momento de Panamá y en esos 6 minutos Michael Bermúdez marcaba su doblete para poner las cosas ahí de manera final en lo que era el primer tiempo, la primera etapa donde Ecuador se iba ganando y se iba ganando claramente bien. Arrancado el segundo tiempo, nuevamente un poco estudiado, Ecuador iba llevando de a poquito a Panamá como repitiendo la primera parte, repitiendo el primer tiempo y a partir de ahí también cambiando algunos nombres propios, cambiando algunos jugadores para darle rodaje a todos, para poder Diego Martínez analizar a cada uno de sus jugadores, iba haciendo algunas sustituciones claramente para poder cambiar esquemas también, cambiar posiciones, poder ver distintos jugadores y a partir de ello, recién a los 64 minutos de juego aparecía Elkin Ruiz para el 3-0. El ecuatoriano marcaba el tercero en este partido a los 64, ya liquidando el encuentro ante una selección panameña que no podía hacer demasiado, y menos obviamente de total visitante, porque Ecuador era local, hasta incluso tenía a su afición de su lado, y aquí es donde marcaba la diferencia con el 3-0 en el encuentro, ganaba 3-0 la TRI, pero esto no iba a ser todo. Ecuador quería cerrar con la frutillita del postre, con la cereza ahí arriba de todo, y Diego Martínez mandaba a la cancha a Eric Zambrano, quien a los 78 minutos, y de este sí hay video, hay imágenes que lo avalan, en un mano a mano ingresando por izquierda, por la parte izquierda del área, sí, hacía un gran encare,
un gran desequilibrio para luego marcar con un zurdazo cruzado y muy fuerte y muy bueno, muy bien ejecutado a los 78 minutos, el 4-0. Goleada de la tricolor que la verdad que se dio el gusto de ganar, gustar y golear de la triple G del mundo del fútbol, Diego Martínez, con los cambios, con todo lo que ello implica y de local, ¿no? Con la presión también un poco de la gente que fue a ver esta selección sub-17, marcaba el 4-0, la goleada para Ecuador que iba a ser final, que iba a terminar con este partido, con esta gran selección ecuatoriana que marcó una gran goleada, doblete de Bermúdez, de Michael Bermúdez, su capitán, Elkin Ruiz y Eric Zambrano para el 4-0 final de esta selección de Ecuador que se prepara y de la mejor manera, hasta incluso con un rival directo de esta fase de grupos, tuvo la posibilidad de estar ahí preparándose un poquito. Ganó Ecuador, ganó la selección tricolor y obviamente que va a repetir el mismo rival el próximo martes. El próximo martes va a estar jugando nuevamente con Panamá, arregló estos grandes 2 partidos. Veremos si se repite el mismo equipo, si hoy hay alguna rotación de nombres, pero muy sólida la victoria de Ecuador frente a un gran rival directo en este próximo mundial, y veremos también cómo le empieza a ir en cuanto a la preparación, porque los chicos están muy bien y realmente que lo han plasmado en el resultado. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí lo que podemos o lo que hemos podido recopilar de lo que ha sido Ecuador-Panamá, Panamá-Ecuador sub-17, el amistoso preparándose para el Mundial de Indonesia, ambas selecciones en lo que va a ser noviembre y diciembre de este año. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, eso es más que obvio también. Dejan ese enorme like si les gustó el resultado, si les gustó el partido, si les gustó todo. Sí, dedito para arriba, comenten acá abajo qué les pareció, si alguno estuvo presente en el campo y puede hacer algún análisis extra de lo que venimos hablando. Aquí obviamente lo pueden hacer, también si quieren que sigamos el del martes también, aquí abajo lo pueden comentar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.